Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Este es el primer video del segundo examen que voy a grabar referente al tema de genética. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla acerca de ya los diferentes temas. Mm, Nos vamos a ir específicamente a la página 123 a la 127. Y para este video vamos a estar de la 123 a la 125, explicando los diferentes conceptos de genética que vienen ahí. Los estudiantes piensan que esto es sencillo y realmente así es. Es sencillo, pero debemos entender los conceptos que ahí vienen, porque si no, ya en los temas más prácticos como son los problemas de genética, entonces es ahí cuando los estudiantes tienden a confundirse. Por eso dentro de la unidad didáctica, estos conceptos se han dividido y se han tomado como énfasis en la explicación de ellos para estar de acuerdo, para estar más claros en los conceptos. Entonces, el primer concepto que viene ahí es la genética, que anteriormente vimos que es una ciencia, una de las subramas de la biología. Dice que, de acuerdo a la unidad, es el campo de las ciencias biológicas que estudia cómo los genes son transmitidos de una generación a la siguiente y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan estos genes. ¿Ok? Entonces ahí es de tenerle mucho cuidado a la definición de genética. Pero viene la palabra genes o transmisión de genes, ¿verdad? Entonces vamos a recordar en la presentación, vamos a ir a la presentación, aquí están las bases moleculares de la vida. Son las bases moleculares. Recuerde que una molécula, estudiantes, sería la unión de uno, dos o más átomos que están generando un compuesto. En este caso, serían esas moléculas que van a formar la vida, necesarias para formar la vida. No todos los átomos de la tabla periódica tienen esa capacidad de formar vida. Aquí serían algunos. Y dentro de cada una de las células, como estamos viendo aquí, dentro de cada una de las células existe el núcleo. Dentro de ese núcleo siempre va a existir el material genético. Eso era lo que nos decían en séptimo. Existía el material genético. Ese material genético obviamente va a ser el ADN. Aquí se ve, es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, pero este ADN está compactado, ¿verdad? Porque son hebras muy, muy largas. Como hemos dicho, de 2 a 5 metros, dependiendo de la persona, dependiendo de la célula. Y entonces no puede estar envuelto, ¿verdad? Tiene que estar compactado de una forma que se acomoden de tal manera que la célula pueda cumplir las características genéticas que cada persona tiene. Bueno, pues esa compactación a los científicos los denominaron cromosomas. Entonces, ¿qué es un cromosoma? No es otra cosa más que un cuerpo en forma de X donde están todos los genes y todas las moléculas de ADN compactadas de manera que se puedan acomodar en parejas. Entonces, esos serían los genes. Un cromosoma sería, como se ve aquí en la figura, una hebra larga. Cada segmento de esa hebra sería un gen y cada segmento de genes, como lo estamos viendo aquí, serían moléculas muy grandes de ADN. Que recuerden, como lo hemos hablado, que en esta parte de aquí es donde está la parte inorgánica, o sea, el grupo fosfato y el azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa.
Realmente las características que cada uno tenemos como genéticas van a ser las bases nitrogenadas y sus complementos, en este caso adenina con timina y citosina con guanina. Esas serían las bases moleculares de la vida. ¿Ok? Vamos a ir otra vez a la unidad didáctica. El otro concepto que vamos a estudiar sería la variabilidad genética y se subrayaría hasta aquí, porque todo lo demás ya sería redundar en el concepto. Dice, es una de las medidas de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Genotipos a diferenciarse. Y también habla de que la variabilidad genética depende de tres factores. Dentro de ellos, las mutaciones, el flujo génico y la sexualidad. Pero aquí, obviamente, vamos a ir a ver los genotipos de una población a diferenciarse. Genotipos. Entonces, volvemos a la presentación para que ustedes vean lo que yo les había presentado anteriormente sobre el concepto de variabilidad genética. Y aquí estamos viendo que el concepto de variabilidad tiene que ver con la diferenciación de realmente sería el concepto verdadero, ahí sería el fenotipo. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos conceptos, tanto fenotipo como genotipo, que en la unidad didáctica habla. Porque recordemos que en la unidad dice que es una medida de la tendencia o los caminos de los genotipos. Genotipos tiene que ver con los genes de una población a diferenciarse. Y aquí estamos viendo la imagen, la diapositiva. Las mariquitas, este tipo de insectos, todos son diferentes. Ya cada uno tendría su diferencia genética. Lo mismo estaría pasando con las conchas. Algo inorgánico, algo no vivo, pero es diferente, ¿verdad? Ok, vamos a ir a ver estos dos conceptos. Primero vamos a ver el concepto de genotipo. La palabra genotipo tiene que ver con los genes. Los genes, ¿verdad? Que ya vimos el concepto que son segmentos de cromosomas que a su vez son segmentos de ADN y los genes representan una característica de un individuo, no de una población, sino de un individuo. Por ejemplo, el color de los ojos o inclusive las resistencias que tiene ese individuo a las enfermedades. O hasta inclusive algunos científicos han definido como genotipo al comportamiento o al carácter. ¿Ah? Estos genotipos se representan, esas características genéticas representan o son representadas, perdón, por los alelos, por los alelos. Si queremos definir qué es un alelo, entonces es una característica genética de un individuo, una característica genética de un individuo. Vamos. Y ello es representado por el genotipo. Entonces, los genes que son características genéticas de una persona. Ya vimos el color de la piel, el funcionamiento del hígado, inclusive las enfermedades que puedan padecer, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se le ocurran, tanto del individuo humano como del individuo animal o inclusive el individuo vegetal. Esos son características genéticas y son representados por los alelos. Y existen tres tipos de genotipos. Primero están los homocigotas.
los genotipos homocigotas. Y los homocigotas, la palabra homo va a significar igual. Y entonces estamos viendo que para la representación de los alelos hay dos letras. Dos letras. Las dos pueden ser dos mayúsculas o pueden ser dos minúsculas. Si las dos letras son mayúsculas, se llaman homocigota dominante. Dominan sobre el recesivo. Si las dos letras son minúsculas, se denominarían homocigota recesivo. Y eso es que una característica predomina sobre la otra. Bien, como se ha conversado ahí en clase, por ejemplo, se ven personas morenas que tienen hijos blancos o personas blancas y de ojos claros que tal vez sus hijos son morenos. Eso es porque esa característica en algún antepasado fue recesiva y ahora está saliendo a la luz. Eso es genético, ¿verdad? Eso es totalmente genético y esa es la manifestación fenotípica del genotipo. O sea, el genotipo tiene que ver con los genes y estos son tres tipos de genes: homocigota dominante, homocigota recesivo y el heterocigota, puede ser una mezcla de genes, ya sería la letra mayúscula y minúscula. Las letras pueden ser cualquiera, cualquier letra, porque va a representar una característica. Entonces, las características o las elige el que está haciendo el problema genético o las pueden elegir ustedes. Cualquier característica que a ustedes se les ocurra, si van a poner morenos, ponen dos M. Si son morenos dominantes, M mayúscula. Si son blancos, que son recesivos, P minúscula, etcétera, etcétera. Las características genotípicas las ponen ustedes si el problema no lo menciona. Bien, entonces recordemos, el alelo, bueno, el genotipo va a ser toda la información genética. Los genes son características heredables que tienen los individuos. Esos genes son representados por los alelos, que representan características. Estos alelos pueden ser de tres tipos: homocigotas, dominante, si las dos letras son mayúsculas, recuerde que tienen que ser dos letras, eso es importante, dos letras, porque hablamos de células sexuales maternas y paternas, y por eso tienen que ser dos letras. Si las dos son mayúsculas, quiere decir que son dominantes. Dominan, esa característica es dominante sobre la otra. Si las dos letras son minúsculas, son recesivas, o sea, están escondidas. No significa que no desaparecen, sino que están escondidas. Y si las dos letras son mayúscula y minúscula, eso sería un heterocigota. Esa es la parte del genotipo. Recordemos que existen tres tipos de genotipos, que son sus características genéticas. Tienen dos letras, una materna y otra paterna. Ok, vamos a ir al concepto de fenotipo. El fenotipo ya sería la parte física de un individuo, que obviamente todo eso está interrelacionado porque, como lo dice la unidad didáctica en la página 123, el fenotipo es la suma de los rasgos observables de un organismo. Es la parte física, fenotipo físico. Y aquí, obviamente, les puse esta hermosa ave porque es uno de los fenotipos más bellos que existe, ¿verdad? Como es el tucán, por su coloración, que hay tanto de su plumaje como de su pico, ¿verdad? Pero existen diferentes fenotipos de aves.
Por ahí me encontré yo una imagen de los diferentes fenotipos de tucanes que hay aquí en Costa Rica. Entonces recordemos que inclusive veamos aquí la ecuación. Se puede decir que una ecuación matemática donde el fenotipo está relacionado con el genotipo y también el ambiente, lo que vimos anteriormente. Todo el ambiente, todo el entorno va a depender o va a ser importante para los fenotipos, o sea, la parte física de un individuo, principalmente de sus adaptaciones. Y dice que hay tres ejemplos de fenotipos, que serían la pigmentación, como en los colores de los ojos, de los picos, del plumaje, del cabello, el color de la piel, etcétera, etcétera. El grupo sanguíneo, tipo de sangre A, B u O. Y las dimensiones, o sea, la altura, el grosor, la obesidad, etcétera. Qué tan alto, qué tan grueso es un individuo o una persona. Eso es el fenotipo. Y veamos que está interrelacionado con el genotipo. ¿Está bien, muchachos? Ok, aquí también viene la diapositiva explicando la diferencia y ya vimos la interrelación de los dos conceptos de fenotipo y genotipo. Fenotipo es la parte física, o sea, los colores de la flor. En este caso serían los colores morado y blanco. Y el genotipo sería la parte genética. Desde la genética, ¿qué características tiene esa flor? Veamos aquí las dos letras mayúsculas, ya vimos que eso es dominante y por eso el dominante, o sea, el morado es el que domina, es el que va a manifestarse sobre el color blanco que es el recesivo, como lo ven aquí. Y la mezcla o el cruce entre estas especies o estos individuos va a generar el heterocigota. Pero si nosotros vemos fenotípicamente es morado. ¿Por qué? Porque una de sus características dominantes, que es la A mayúscula, es de color morado. Por eso esa característica se va a manifestar, pero sigue siendo heterocigota y tal vez de acuerdo a su genética, en algún momento ese color blanco se va a volver a manifestar, que eso es lo que sucede con muchos individuos que son negritos, morenos, que se supone que son eh, dominantes, se manifiesta el color blanco de piel. Entonces, estos serían los conceptos de variabilidad genética. Y también se habla en variabilidad genética ahí mismo en la 123 que depende de tres factores. Dentro de ellos serían las mutaciones. Y como vimos en clase, una mutación es un error en las bases nitrogenadas del ADN, ya sean en las bases nitrogenadas o en parte de un cromosoma o en su totalidad en la posición de los cromosomas. Eso serían las mutaciones. Errores en el ADN. Después se va a hablar el flujo génico. ¿Qué es el flujo génico? Como se está viendo en esta diapositiva, dice que también se conoce como migración y es la transferencia de los alelos de genes de una población a otra. Por ejemplo, en este caso, como lo estamos viendo aquí, tal vez por depredación o porque se les acabó el alimento o por alguna enfermedad, esta población de escarabajos está en peligro de extinción. Entonces, uno de esos individuos debe de emigrar. ¿Para qué? Para rescatar las características genéticas de esta población, para rescatar sus alelos, pero debe de emigrar. De una u otra forma, está obligado a un individuo a emigrar y depender de su suerte. Este escarabajo llega a otra población más resistente a depredadores, más resistente a enfermedades, etcétera, etcétera. Y también debe de segregar sus características genéticas
¿Para qué? Porque ese individuo es el encargado de conservar las características genéticas de la primer población de escarabajos cafés. Ese es el flujo génico. Un organismo lleva genes a otra población, como lo hicieron los españoles con nosotros, los americanos. Los españoles trajeron sus genes a América y aquí segregaron sus características genéticas. Lo mismo los americanos cuando vamos a Europa y así sucesivamente con todos los seres humanos que estamos en un constante flujo génico porque no pueden ser genes puros, porque si no el ser humano no evolucionaría. Y el problema es que debemos evolucionar, ¿verdad? Debemos estar en constante mejoramiento. Y el problema es que se podrían hacer otra especie de seres humanos. Entonces, de acuerdo a la genética, debe haber un constante flujo génico para tener ese flujo, esa evolución, ¿verdad? Que como vimos anteriormente, la evolución no es un cambio de especie, sino es un mejoramiento de esta especie, ¿ok? Y después vimos que otro de los factores de la variabilidad genética, o sea, la diferenciación que hay, es la sexualidad, vista desde el punto de vista biológico, tanto humano como de otros animales e inclusive de reproducción. La sexualidad es muy importante, no solamente en los seres humanos para fortalecer el lazo entre la pareja, sino también para la reproducción y la segregación de sus genes humanos. Aquí estamos viendo una de esas parejas especiales, donde es un individuo, un hombre de color moreno y una mujer prácticamente caucásica. Su color de piel es blanco, su pelo es blanco y su bebé que tiene las características genéticas de ambos. Esas características genéticas no solamente van en el color de la piel, sino también van dentro, las resistencias que tienen a enfermedades ambos padres. Por eso es importante. Y después, cuando el bebé crezca, esas características, ese mejoramiento de ambos individuos va a ser transmitida a su futura pareja y así sucesivamente. Por eso este tema de la genética es importante y trascendental. Entonces, si nosotros volvemos a la página 123, 124 y 125 de la guía, ya con esas pequeñas diapositivas vimos el concepto de fenotipo, que si van a subrayar es la suma de los rasgos observables de un organismo. No solo eso, fenotipos son las partes físicas, los rasgos observables. Genotipo corresponde a la constitución genética y de una vez nos adelantamos los tres tipos de genotipos que hay. Eh, Homocigota, y si es dominante o recesivo, aquí los conceptos los pusieron separados. Bueno, ya eso es de unidad didáctica. El alelo, que es la representación, o como dice aquí, las formas alternativas de un gen. Recuerde que es una representación de una característica y se representa por medio de dos letras. No se les olvide que tiene que ser dos letras, una materna y otra paterna. El concepto de gen, que es un segmento, en este caso, yo preferiría llamarlo un segmento de cromosoma, pero en la unidad dice es un segmento de ADN. Ok, está bien, porque están relacionados, cromosoma, gen, ADN, todo en sí va a ser lo mismo. Heterocigota, que ya vimos que el heterocigoto es cuando hay una letra mayúscula y una minúscula, y su característica va, por ejemplo, este caso,
donde la A representa color moreno y la B representa color blanco, la característica de este individuo heterocigota va a estar en su fenotipo, o sea, su parte física, determinado por el gen dominante, o sea, el color moreno, que somos la mayoría de latinoamericanos morenos. No significa que todos nuestros hijos siempre van a ser morenos, porque podemos tener ese gen recesivo blanco. Y ya lo que viene es el concepto de autosoma, células haploides, o sea, células sexuales, los espermatozoides y los óvulos, y las células somáticas o diploides. Y nos vamos a la unidad didáctica en esta diapositiva, perdón, a la presentación en esta diapositiva. Hace un rato vimos que las células tienen núcleos. Dentro del núcleo está el material genético, eso es lo que nos dicen en séptimo y en octavo, que ese material genético se acomoda en parejas. Y aquí les comenté que se acomodan en parejas dentro del núcleo. Y ojo, vea que son parejas. Hace un rato vimos los alelos, que tienen que ser dos letras, una materna y otra paterna. Aquí también se representa esa mezcla, uno materno y otro paterno, porque se acomodan en parejas los cromosomas. Así ya está definido, por eso es importante la sexualidad desde el punto de vista de reproducción y que son parejas, ¿verdad? ¿Ok? Si estamos viendo entonces el número haploide, haploide se representa con una N, o sea, la cantidad de cromosomas. ¿Y eso qué significa? Que tienen 23 pares. El número haploide son 23 pares. 23 pares. Y el número diploide, este diploide son 46 cromosomas. 2 por 23 son 46 cromosomas. Bien, ese es el número diploide. Y el número haploide, 23 pares. Recuerden que los cromosomas, les dije que se representaban con la letra N. N va a ser la cantidad de cromosomas. Ahora, la unidad didáctica hablan de células haploides y hacen referencia a los espermatozoides y los óvulos, porque recordemos que tienen que ser dos letras, dos cromosomas, siempre son parejas. Parejas en la reproducción sexual debe de ser parejas. Entonces, obviamente los espermatozoides van a tener 23 pares y los óvulos 23 pares. Si ambos se unen en la fecundación, ya se va a tener esos 46 cromosomas, ¿verdad? Que son el número de todas las células somáticas, o sea, todas las células del cuerpo, todas, excepto las células sexuales. Las células sexuales son células haploides, pero todas las células que ustedes vieron desde séptimo, octavo, noveno, con ya la formación de órganos, son células somáticas y tienen 46 cromosomas, 23 pares. En cambio, las células sexuales tienen solamente 23 cromosomas. Ya eso es su característica. Ahora, si estamos viendo dentro de este cariotipo, ¿qué es el cariotipo? Es todo el acomodo de los cromosomas dentro del núcleo. Ya los científicos han definido cuál es ese acomodo y a eso se le denominó cariotipo. O sea, ya ellos saben que en la posición 1 está tantos cromosomas, en la posición 2, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos, bueno, dijimos anteriormente, 23 pares y hay
22 autosomas. ¿Qué son los autosomas? Son los cromosomas que no definen el género de un individuo. Por ejemplo, XX serían para las mujeres y todas sus características sexuales primarias y secundarias de una femenina, y XY para el hombre. Y a esto se le denomina cromosoma sexual. ¿Y dónde está ubicado? En el par número 23. En el par número 23, ahí están ubicados los cromosomas que definen las características sexuales de un individuo, tanto hombre como mujer. Y están ubicados en el cromosoma número 23. Y los otros 22 cromosomas se les denomina autosomas. ¿Por qué se les denomina así? Porque simplemente no cumplen funciones sexuales, solo cumplen funciones características de un individuo. O sea, si hay una femenina, pues todas las características de los otros cromosomas van a seguir esas funciones de las mujeres, de reproducción, de las características sexuales primarias y secundarias de una mujer. Lo mismo sucede con un hombre. Todos los demás cromosomas van a seguir esa secuencia de funciones de los hombres y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en la unidad didáctica se define como autosomas todos aquellos cromosomas que no son cromosomas sexuales. Algo simple. ¿Cuántos autosomas hay en cada célula humana? 22 pares. ¿Cuántos cromosomas sexuales tienen? Un cromosoma sexual, ¿verdad? No significa que los dos individuos tienen que tener XX y XY, ¿no? Solamente el hombre va a tener XY y la mujer XX. Y esos son los cromosomas sexuales. Y por último, ahí mismo en la unidad didáctica define al cromosoma. Voy a buscarles la diapositiva, esta diapositiva, sobre, bueno, los cromosomas. Voy a la unidad didáctica. Eso. Cromosomas dice que son los que constituyen el ADN de una célula y estos a su vez están organizados en una estructura llamada cariotipo. Bueno, entonces ya vimos que el cariotipo es ese acomodo de los cromosomas en el núcleo. Los cromosomas es toda la molécula de ADN que está compactada dentro de una estructura llamada cromosoma para que sea mejor su acomodo. Y después, bueno, ya que vuelve a aparecer el término alelo, ya eso es algo de la unidad didáctica. Y después viene el locus. Locus es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen o secuencia de ADN. Es que gen es una secuencia de ADN. Entonces, si vamos a la diapositiva otra vez, ahí está el cromosoma. Entonces, se define como esta sección negra. Los genes no se llaman de esta forma, tienen una denominación, los genetistas tienen una denominación muy compleja de lo que es un gen, pero aquí por medios didácticos, entonces le pusieron gen 1, gen 2, gen 3, etcétera, etcétera. Ya vimos que un cromosoma es una compactación de los genes y los genes son segmentos o secuencias de ADN. Y todo esto es una característica genética. Este trait en inglés va a ser característica genética, ya sea el color de los ojos o el color del cabello, macho o castaño en este caso, o color negro, etcétera, etcétera, o el tipo de cabello. Entonces, el locus es ese lugar específico donde los científicos observan y estudian que se encuentra ese gen en la población. Y todas las características genéticas tienen los mismos locus. O sea,
Por ejemplo, los genes de las células del hígado y de los ojos tienen el mismo locus donde se encuentra el color de los ojos. Si hay ojos gato, las células hepáticas, las células del hígado van a tener esas mismas locus, pero no van a manifestar esa característica hasta que lleguen a las células oculares. Lo mismo el color del cabello, en este caso castaño, las células del hígado, del estómago, hasta las mismas células sexuales, cada cromosoma tiene ese locus, ese gen específico que va a ser manifestado solamente cuando llegan a las células capilares, ¿verdad? Y ahí ya van a tener ese pigmento en la coloración del cabello. Y así sucesivamente con todos, porque hay características. Esto es genotipo, las características genéticas, pero esas características observables ya va a ser el fenotipo. Y ese fenotipo se va a manifestar solamente en las células especializadas. En este caso muy específico de esta diapositiva se van a manifestar en las células oculares y en las células capilares del cabello. Entonces, eso sería los conceptos de genética que se están viendo en la unidad didáctica, y el otro ya sería la duplicación o replicación del ADN. Este es el proceso mediante el cual se copia el ADN progenitor en moléculas hijas idénticas al progenitor. Esto es lo que se vio en la mitosis en octavo, ¿verdad? Una replicación del ADN, una división celular. O sea, la replicación o duplicación del ADN se ve específicamente no para las características genéticas, sino para la división celular. Hay una herida y esa herida debe ser tapada y sustituida por piel nueva. Entonces hay división celular o la reestructuración de las células estomacales, porque las células estomacales son de muy especiales por su función que cumplen y se tienen que estar dividiendo. Y se dan por medio de estos tres procesos: desenrollamiento y apertura de la doble hélice en el punto ORIC, síntesis de dos nuevas hebras de ADN y corrección de errores. Eso se va a ver más específicamente en la síntesis de proteínas, que es el segundo video, chicos. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.